Saludos a todos. Dios le bendiga. Hoy es domingo de Palmas, o domingo de Ramos, o domingo de entrada triunfal del Señor a la ciudad de Jerusalén. Es un placer estar con ustedes y quiero ir inmediatamente a orar para que el Señor bendiga su palabra en esta hora en nuestras vidas. Y si me acompaña, sería bueno. Padre, en este momento, mi Dios, venimos delante de tu presencia, porque para todas las cosas necesitamos de ti, para exponer tu palabra con más razón. Pedimos, Señor, que tú vengas a obrar en nuestras vidas, que tú vengas a obrar en aquellos que me están viendo o me están escuchando ahora, y que bendigas a aquellos que lo harán posteriormente, que tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra llene el corazón de aquellos que escuchan y que tú te glorifiques en todos y cada uno de nosotros. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo lo pedimos. Te damos honor y gloria. Amén. Amén. Como dije, hoy es domingo de Palmas, hoy es domingo de Ramos, o tal vez para algunos de ustedes es domingo de entrada triunfal del Señor a la ciudad de Jerusalén. Hay tantas cosas que ocurren en ese día de la entrada triunfal. Hay muchas cosas que ocurren en la Semana Santa o la Semana Mayor o la última semana del Señor Jesús sobre la tierra. De cualquier manera, es la misma. En esta hora queremos hablar de la entrada triunfal, pero quiero hacerlo en una manera en que pueda hacer una conexión con los otros días que siguen en la semana. No porque voy a predicar todos los días, sino para que tengamos en mente un cuadro de qué es lo que pasa o cómo se divide la Semana Mayor para nosotros. Así que yo quiero invitarles a ver que Jesucristo es el Mesías sufriente. Él es quien vino del cielo a la tierra a realizar una labor muy especial. Jesús en sí podemos decir que tiene 3 etapas en su vida como Señor, como la segunda persona de la Trinidad. La primera es su preexistencia. La segunda es su vida física, su encarnación, y posteriormente su regreso al Padre. Aunque todavía hay algo por escribirse, y es que un día viene por su pueblo, un día vendrá por nosotros, un día vendrá por su iglesia, y entonces hay otra etapa allí que todavía nos resta por ver o por tener en nuestros medios. Pero su vida personal como Jesús, el Hijo de María, tiene 2 etapas, o pudiéramos decir también 3. Primero, su vida terrenal se establece en 33 años y medio aproximadamente. Su vida de ministerio es de 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio de sus 33 años y medio de vida son los que dedica al ministerio. Desde el momento que se da a conocer que viene el bautismo en agua y que viene todas las luchas y comienza su carrera, esos son aproximadamente 3 años y medio. Pero la última semana es la etapa con la que cierra. La última semana son los 8 días de la semana, de domingo a domingo, del domingo de Palmas al domingo de Resurrección, y notamos que esos días vienen a ser una etapa muy especial en la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque allí se escribe la historia de la redención para usted y para mí, para todos los que vivimos, para todos los seres humanos. Por supuesto, hay una diferencia entre aquellos que le reciben en el corazón y aquellos que no. Los que no le reciben, pues no van a estar con Jesús, no sirven a Jesús, no le han recibido. Pero los que profesamos fe en Jesús somos nosotros que le tenemos en el corazón, los que hemos nacido de nuevo. Bueno,
La Semana Mayor tiene varias etapas y la Semana Mayor podemos decir que se divide o marca propiamente sus padecimientos, porque la encarnación es una, su vida sin pecado es otra, su ministerio es otro y otra etapa, y luego sus padecimientos. Esos padecimientos es lo que estamos hablando en este día. Hoy domingo celebramos eso y queremos ver con ustedes cómo se divide esto. Se conoce primero la primera parte de las 6 que tiene, se conoce como el ministerio público de Cristo. Es decir, que es lo que es el domingo, el lunes y el martes. 3 días cubre esa etapa y se conoce como el ministerio público de Cristo, porque desde que entró el lunes y el martes lo dedica a enseñar a todos los que están allí. El miércoles es la segunda etapa. El miércoles no viene a Jerusalén, se le conoce como el miércoles de silencio porque no hay nada escrito en relación con ese día, solo lo que ocurre al final del domingo, al final del lunes, al final del martes, que se regresa a Betania. Creemos o se cree que ese día lo pasó en Betania, en la casa en la cual normalmente él era recibido con gozo y alegría y a la cual él le gustaba ir con sus discípulos, en la casa de Marta, María y Lázaro. Bueno, este es el miércoles especial. Tal vez sería bueno para usted y para mí pensar en una manera especial, porque no lo vamos a poder cubrir todo, pero quisiera decirlo ahora. Es que una familia amiga recibe a Jesús y es esa familia de 2 hombres, de 2 mujeres, y un hombre. Esa familia reciben a Jesús. Desde que Jesús pasó por Betania, él supo dónde llegar y él llegó con esta familia y esa familia siempre lo recibía. Es la familia amiga a la casa de ellos él iba y descansaba, comía, reposaba, se relajaba, porque la presión era grande en su vida, especialmente en esta semana. Bueno, esa familia amiga recibía a Jesús, invitaba a Jesús, atendía a Jesús. Piense conmigo un momento. No vamos a ser como Lázaro, como María o como Marta, no, pero podemos hacer algo de lo que ellos hacían, invitar a Jesús que esté en nuestra casa todo el tiempo. Que tanto usted, su cónyuge, sus hijos o los que vivan con usted pueda recibirlo y estar contentos de que Cristo está allí con ustedes. Es maravilloso pensar, qué hermosa familia, qué privilegio tenían de recibir al Señor Jesús en sus hogares. Qué privilegio tan especial el Señor les concedió a ellos de ser el visitante apreciado por ellos para llegar allí junto con sus discípulos. Por ello, ahora usted y yo debemos invitar a Jesús. Señor, estás aquí, quédate aquí con nosotros. Señor, vas pasando por aquí, llega a mi casa, quédate en mi casa. Yo quiero tenerte aquí. Haga una amistad especial con Jesús. Bueno, esa es la segunda etapa. La tercera etapa es cuando ministra a sus discípulos. Y el ministerio a sus discípulos lo cubrió el jueves y parte del viernes, hasta casi al atardecer del día ese. Propiamente al principio del día viernes. Lo dedica allí, porque al comenzar el viernes en la noche, él celebra la cena, él está con sus discípulos, viene al huerto de Getsemaní, luego es apresado, etc. Esas últimas horas que él estuvo libre para predicar, para hablar. Los 3 primeros días, a cualquiera que llegara,
el miércoles a la familia de Marta, María y Lázaro. El jueves, por supuesto, en todos esos días los discípulos andaban con él, pero exclusivamente a los discípulos es el jueves y parte del viernes. Luego, después de esa tercera etapa, viene la cuarta etapa, el juicio y la crucifixión. El juicio que se inicia al apresarlo, lo traen con el sumo sacerdote, el Sanedrín, y primero el suegro del sumo sacerdote, el sumo sacerdote, el Sanedrín, y es el viernes ya, lo llevan ante Pilato y luego ese mismo día lo crucifican. Esa es la cuarta etapa en la semana. La quinta etapa es una que no se sabe qué hizo, pero el credo apostólico dice que descendió a los infiernos y bajó a las partes profundas de la tierra, y para nosotros es conocido como el sábado de gloria. Así que ese es el sábado de gloria. El Señor hizo cosas espiritualmente relacionadas allí en esa manera, no tanto con los hombres, pero quizá con aquellos que habían muerto. Él bajó e hizo algo especial. El apóstol Pablo nos dice que llevó cautiva la cautividad, no nos vamos a meter allí, pero digamos a la sexta etapa. La sexta etapa es el domingo de resurrección. Es como se conoce o se divide esta semana. Voy a poder hablar a ustedes de la entrada triunfal en este día, que es la celebración que tenemos. De esa entrada triunfal vamos a poder ver cosas interesantes que marcan una dirección, un ejemplo, una enseñanza para nosotros mismos, para que nosotros, a nuestra altura, a nuestra capacidad, según el nivel espiritual donde nos encontramos, podamos servir a Jesús también. Podamos obedecer a Jesús también. Y eso es lo interesante tanto para mí como para usted. Así que vamos a ir inmediatamente a lo que es la lectura. En el libro de Marcos, yo le voy a invitar a tener su Biblia allí, porque vamos a leer Marcos, Mateo, Lucas, y volvemos a uno y volvemos al otro. Es interesante, vamos a usar esos versículos especialmente en este día. Así que le invito para que muestre su agilidad al cambiar de lugar. Los más marcados pues son los evangelios, es donde vamos a ir, con excepción de un versículo que vamos a ver en el libro de Zacarías. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Vamos a leer Marcos capítulo número 11, versos 1, 2 y 3. Y dice de la siguiente manera: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Verso 2, y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Amén. Esto es interesante. Yo no sé si hablar de los discípulos o hablar del pollino, pero vamos a combinar en este día y a ver qué ejemplo tomamos de ellos en esta hora. Vamos a comenzar con los discípulos. Los discípulos escogió a 2. Lo primero que nos llama la atención es ¿quién fue? ¿Cuál de los 12? No, bueno, si Judas está allí o no estaba allí, no lo sabemos, pero ¿cuál de ellos fue los 2 que el Señor mandó? ¿Y cómo reaccionaron a la orden del Señor? ¿Y cómo siguieron lo que iba a hacer? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, veamos primero que les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, la que está así.
id a ella. Y los discípulos, por supuesto, esperan que les diga todo, pero no dudaron en ir inmediatamente. No dijeron como algunos de nuestros hijos o como nosotros les dijimos a nuestros padres, o como algunos dicen todavía, ¿y por qué yo? ¿Por qué no ya mandas a otro? Yo quiero ir contigo aquí, vas a entrar a Jerusalén. No lo sabemos, pero los dos estuvieron listos para obedecer. Luego les dice, luego que entréis en ella, no se queden afuera, no esperen que salga lo que yo les estoy mandando a que recojan. No, ustedes debéis entrar a ella. Es decir, nos implican primero obediencia y luego nos hacen sentir que debemos de hacer las cosas específicamente, como se nos dijo que las hiciésemos. Luego dice, hallaréis un pollino atado. No dice, y fíjense a ver si hay un pollino por allí para que me lo traigan. No. El Señor dice firmemente, hallaréis un pollino atado. Al decir pollino, se trata de un asno jovencito. No se trata de un asno viejo. Se trata de alguien más joven, de algún asno más fresco, por decir así, en el cual ningún hombre se ha montado. Yo no sé, porque aunque nací en rancho y aunque le monté a un burro, no sé exactamente mucho de ellos, pero se tiene que dar cuenta cuando un asno ha sido montado o no. Los discípulos, porque en Israel era el modo de transporte más común. Eso es lo que puedo decirles. Cuando José y María vienen de Nazaret a Belén de Judea, vienen con un burro. José no se sube al burro, pero María se sentaba en el burro especialmente porque estaba embarazada. En ratos posiblemente se bajaba, se volvía a subir, pero la mayor parte de la trayectoria María venía en el burro. Entonces, que a quien ningún hombre ha montado. Luego les dice otra agregado, desatadlo y traedlo. ¿Y quién de nosotros va a ir a tomar de un lugar algo que no nos pertenece y que sabemos que tiene dueño? Y que fue a una aldea pequeña donde todo mundo se conoce. Bueno, entonces traer el pollino es desatarlo y traerlo. Y luego después dice, y si alguien os dijese, ¿por qué hacéis eso? ¿Por qué lo tomas si no es tuyo? Porque ellos en el barrio o en el pueblito sabían de quién era el asno. Posiblemente estaba en su casa, del dueño. Posiblemente estaba cerca allí, pero ellos lo encontraron y ellos reciben del Señor la orden y ahora les dice, decid que el Señor lo necesita. Y ellos tuvieron que decir que el Señor lo necesitaba y luego la última parte es, y que luego lo devolverá. Interesante, muy interesante, porque el Señor hay que hacerle caso en lo que nos dice. El Señor nos da las directivas apropiadas y tenemos que seguirlas. El Señor no toma lo ajeno, usa cosas ajenas nuestras para beneficio de los que las tenemos. Por ejemplo, un día usó la barca de Pedro, usó la casa de Marta, María y Lázaro. Aquí va a usar un pollino de otra persona. Más adelante vamos a ver que usa un aposento. El Señor tiene
el poder, la autoridad para hacerlo. Y nosotros debemos de pensar que Él nunca agarra algo que no es apropiado o hace algo. Recuerden, una de las características de Cristo es que vivió una vida sin pecado. Sin pecado, no pecó. Bueno, eso es las directivas que el Señor le dice a los discípulos que hagan, que se vayan, que entren, que tomen y que si alguien les pregunta, ellos digan esto y digan que el Señor lo va a regresar. Interesante. Bueno, ¿qué podemos decir de los discípulos? Ya dije una cosa y es que hay obediencia aquí y hay fe. Ellos han aprendido a caminar con el Señor y saben que todo lo que dice y que todo lo que hace y que todo lo que les dice se tiene que hacer. Y eso es muy, muy especial, porque más adelante encontramos que se quita el manto, se ciñe una toalla y lava los pies de los discípulos. Y los discípulos no les cae bien, porque normalmente eso de lavar los pies de un visitante o de unas personas es el siervo del dueño de la casa el que lo debe de hacer. Entonces Pedro dice: Señor, no me vas a lavar los pies a mí, no puede ser, yo te lavo los tuyos. Pero el Señor dice: tiene que hacerlo, porque si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y la respuesta de Pedro es: si así vamos, Señor, báñame todo. Eso es lo que Pedro le contesta al Señor. Como ven, el Señor siempre está en control de todo y es recto y justo. Y no se queda con nada. El Señor usa y el Señor devuelve. Pensemos, obediencia, fe tuvieron los discípulos. Ahora, cuando ellos fueron con gozo. No hubo palabras de, pero manda a fulano, a sultano, manda a este otro. No, ellos fueron con gozo. Cuando el Señor nos diga que hagamos algo, sería bueno pensar: lo tengo que hacer con regocijo. Tengo que hacerlo apropiadamente. Ahora, otra cosa interesante es que ellos fueron prontamente. Ellos saben que el Señor va a llegar a Jerusalén, a la entrada de Jerusalén, a la bajada para Jerusalén. Entonces, ellos saben que tienen que llevarlo y estar allá donde el Señor va a estar al momento oportuno. Entonces, ellos fueron con prontitud. Cuando usted esté en la iglesia o cuando usted esté en un lugar y sienta el impulso del Señor de que tiene que hacer algo, sienta un pensamiento de ayuda, un pensamiento de orar, un pensamiento de tocar, un pensamiento de hacer algo por alguien, hágalo. Aprenda a hacerlo y a obedecer y el Señor le va a dar mucho más trabajo y le va a dar gozo y alegría a usted. Bueno, lo hicieron con obediencia, con fe, con gozo, con prontitud, según las órdenes que se les dieron. Lo hicieron con muy buena voluntad. Hay cosas que hacemos a veces a fuerza. Hay cosas que hacemos no porque nos gusta, sino porque pues quizá no hay nadie al momento y tengo que hacerlas. No, hagamos todo de buena voluntad. Y luego después yo pienso que ellos iban con agradecimiento. Oh, wow, nos escogió a nosotros. Oh, te escogió a ti, me escogió a mí. Oh, vamos a hacer esto. Oh, qué bendecidos somos porque el Señor nos dio un trabajo. Y a veces nosotros no reaccionamos en esa manera. Yo le invito a ver esto de esa manera. Pensar qué es lo que pasó por las vidas, las mentes de ellos, cómo el Señor lo explica, cómo el Señor les da las directivas apropiadas y ellos van y traen al pollino. Luego, otra cosa que quizá podemos agregar aquí es que ¿con quién lo regresó el Señor? A sus dueños.
¿Mandó otros 2 discípulos? No, yo pienso que fueron los mismos. Yo pienso que cuando él se baja del pollino, les dice a los que fueron, a los discípulos, ya sabéis lo que tenéis que hacer, regrésenlo. Eso es interesante. Servir al Señor es muy especial y qué bueno que usted lo sirve, qué bueno que yo lo sirvo y qué bueno que usted, que todavía no comienza a conocer a Jesús, pudiere en este día, en esta semana mayor, recibirle en el corazón y pudiera saber la alegría y el gozo que es caminar con Cristo. Amén. Bueno, en el verso 4 de Mateo 21 encontramos esto. En Mateo 21, verso 4, nos dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces, la escritura tiene mucho atrás en el Antiguo Testamento que es tocada, citada, presentada por los escritores del Nuevo Testamento. Y aquí uno de los evangelistas o de los escritores de los evangelios, que es Mateo, que era un publicano, judío, pero publicano, podía citar y citó en muchas ocasiones los pasajes del Antiguo Testamento, porque escrito está, y como dijo el profeta, y como dijo el escritor, etc. Él lo presenta y es una de las cosas estupendas que Mateo tiene en citar versículos. Aquí está citando Zacarías 9:9. ¿Qué dice Zacarías 9:9? Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión. En Mateo dice: decid a la hija de Sión. Da voces de júbilo. En Mateo dice: he aquí que tu rey. Da voces de júbilo, dice Zacarías, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. No es literalmente palabra por palabra, pero la escritura es citada y es el mismo significado que tenemos en Mateo capítulo 21, verso número 5, con Zacarías 9:9. Es interesante que usted y yo notemos esto. Como lo dice Mateo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Luego Zacarías dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, porque es en el pasado. Mateo está citando algo que está ocurriendo, pero está citando al escribir a aquel profeta llamado Zacarías. Y le dice: tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Veamos lo que la escritura dice. Vamos con Zacarías. Le dice: alégrate mucho, hija de Sión. Y se cumple literalmente allí. Lo vamos a ver un poquito más adelante, porque se alegró, había bullicio, había alegría entre el pueblo. Da voces de júbilo, cantaron con regocijo: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Y luego dice: humilde, cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Lo último es lo que voy a citar primero: sobre un pollino, hijo de asna. Normalmente la costumbre antigua de cuando un conquistador tomaba una ciudad era
por los soldados, y luego cuando ya la conquistaban, él entraba como rey montado en un caballo blanco para tomar la ciudad bajo su poder. Pero aquí este conquistador viene en un pollino, en un asno. Por ello dice, es justo, vendrá a ti, es justo. No es imparcial, es imparcial, no hace parcialidad, es justo en todos sus juicios, es salvador. Es el que salva a su pueblo de sus pecados, es humilde, es decir, no es altanero, no hace cosas que lo resalten como los hombres que buscan fama, poder y gloria aquí. Y vendrás cabalgando sobre un pollino. Notemos entonces, de los discípulos aprendemos, Cristo se nos presenta abiertamente cómo Él entró a la ciudad de Jerusalén. Y luego después, aunque no hemos hablado del asno, imagínense, normalmente un asno que no ha sido montado va a no dejarse montar. Tienen primero que amansarlo, que domarlo. Este asno que no había montado nadie sobre él, supo distinguir en su calidad de animal que el que estaba montado sobre él era alguien especial. Y el asno se dejó llevar, se dejó usar, se dejó dirigir, y allí tenemos cuando menos el ejemplo de el asno, de someterse, sometimiento, no respingar, no zafarse. Él siguió como si conociese a la persona que se iba a montar en él. Veamos ahora a la multitud. La multitud dando voces en Marcos 11, 8, 9 y 10, y dice, también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, Hosana, pero con fuerza, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Era alegría. La gente esperaba al Mesías. La gente esperaba al Mesías que él iba a librarlos de los romanos o de los conquistadores. Y uno de los principales fracasos de los fariseos y los herodianos y de todos ellos es que pensaban que iban a ser libertados inmediatamente, pero el Señor vino manso y humilde. No vino como conquistador a la fuerza, vino como un cordero. Él es el cordero que vino a morir por nosotros, pero un día vendrá como león de la tribu de Judá y dará a cada quien el pago y hará justicia. Va a venir ese Señor una vez más a la tierra y hará algo diferente a lo que hizo en su primer venida. Va a venir para dar retribución y para dar reposo a sus escogidos, retribución a los malos y reposo a sus escogidos. Pero notemos lo que estos hacen. Muchos tendían sus mantos y otros se iban y cortaban ramas de allí de donde andaban y las traían y las ponían como una alfombra delante del borrico y delante del Señor que iba allí arriba del pollino. Y no solo hacían eso, las tendían por el camino, y los que iban delante de él, viendo hacia atrás posiblemente, no iban delante como los soldados marchando, iban regocijándose, caminando de lado, etcétera, viendo a aquel que venía arriba. Y la gente en los lados estaba gritando y gritando de alegría y de gozo, y los que venían atrás también. Algo maravilloso que solo podemos imaginarnos. Posiblemente lo ha visto usted en una película,
pero no se compara con la alegría y el gozo de estas personas cuando Jesús llegó allí. Entonces, su grito era: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, y Hosana en las alturas. En lo que podemos traducir aquí simplemente: Hosana en las alturas, gloria allá en los cielos. Usted se imagina los ángeles y todos los que estaban viendo, seres espirituales, cómo esta gente adoraba, alababa. Ellos los mencionaron a ellos sin saber, quizá sabiendo, quizá por fe, quizá inspirados, lo hicieron. Hosana en las alturas. Bendito el que viene, el reino de nuestro padre David que viene. Es el Mesías, tendría que salir de la familia de David. Esto es interesante y se lo voy a recordar. Cuando Dios promete en el huerto del Edén, Jesús viene a ser la simiente de la mujer prometida. Y Él es la simiente de la mujer. Cuando hace un trato con Abraham y le dice a Abraham que en él, en su simiente, serán benditas todas las naciones, a Eva y a Adán le dice: nacerá de ti una simiente, y esa simiente de la mujer es Jesús. A Abraham le dice: en tu simiente, ese es Jesús, serán benditas todas las naciones. Es una promesa mundial para todos, es una promesa para una nación, Israel, o para los creyentes que van a creer con Israel. Y luego después viene a la casa de David y le dice a David que uno de sus hijos se sentará en el trono, el cual será eterno por los siglos de los siglos. Esa simiente es la simiente de David, o la raíz de David. Es el hijo del rey David el que se va a sentar en el trono. Interesante. A veces tenemos que hablar de esto, y a veces en cada momento que hay una oportunidad presentamos estas verdades. ¿Por qué? Porque es necesario recordarlas. Nuestro Salvador tiene muchos nombres, le menciono algunos. Él es la simiente de la mujer, es la simiente de Abraham, es la raíz de David, es la estrella resplandeciente de la mañana, es el sol de justicia. Él es el Mesías Salvador, es el Mesías sufriente. Él es el que era y que ha de venir. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el resucitado. Él es el que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y como esos, muchos más nombres tiene nuestro Señor, aparte de los que la gente le puso y se hicieron populares. El rabí de Nazaret, a ellos se les conoció como, a los primeros cristianos se les conocía como los del Nazareno, la secta de los nazarenos. Se les conocía como los seguidores del Nazareno, se les conocía como los del camino, pero fueron los extranjeros, los que no son judíos, los gentiles en Antioquía, que les dijeron: estos son cristianos porque hablan de un Cristo y viven como ese Cristo. Y de allí salió cristianos. Interesante. Debemos de pensar cómo nosotros tenemos que vivir y trabajar por Jesús y servir a Jesús con todo lo que tenemos. Bueno, sigamos adelante. Hemos visto la multitud que ha dado voces. Ahora, vamos a ver en Lucas 19. En Lucas 19 encontramos algo. En Lucas 19 encontramos en el verso 41, 42, 43 y 44 esto. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz,
mas ahora está encubierto de tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora, deje de detenerme un poquito aquí para que veamos esto. Él llega a la ciudad, pero en el recodo del camino y cuando ve la ciudad hacia abajo, él dice, al verla, propiamente no dice, llora sobre ella primero. Luego dice, oh, si tú también supieras como estos escribas y fariseos deberían de saber, o como esta gente sabe, si tú supieras, o si tú conocieses quién soy yo, cuánta gente hay en el mundo que no conoce quién es Jesús. Y cuánta gente va a veces a las iglesias y al ir a la iglesia no conocen tampoco a Jesús. Se les hace más fácil hacer un ritualismo o decir una oración o cuando menos soltar unas lágrimas, pero no hay una entrega de corazón en sus vidas. Si conocer a Jesús es el privilegio más grande que un ser humano puede tener. Cristo, por eso entró a Jerusalén. Y ese que entró en Jerusalén quiere entrar en el corazón de cada persona. Pero tiene que ser recibido con gozo, con humildad, con alegría, pidiendo perdón y dejándolo que se entrone en el corazón. Somos muy parecidos a Jerusalén, pero si conocieses, luego le dice, a lo menos en este tu día, que estoy yo aquí, que voy a entrar, si conocieses cuando menos ahora. Oh hermanos, ¿cuántas veces el Señor visitó mi vida y yo lo rechacé? ¿Cuántas veces usted hizo lo mismo? ¿Cuántas veces tú que estás escuchando has escuchado y nunca has decidido por Cristo? Déjame decirte, si tan solo tú conocieses, a lo menos en este tu día, que el Señor te está hablando. Hoy, Domingo de Ramos, Él entró en Jerusalén. Hoy, Domingo de celebración de Ramos, Él puede entrar a tu corazón en una manera especial. Le dice, lo que es para tu paz. Oh hermanos, recibir a Cristo es un cambio completo. Usted lo sabe y yo lo sé. Persona que me escuchas, recibir a Cristo es un cambio completo en tu vida. No tienes paz, vendrá paz a tu vida. No tienes regocijo, vendrá el gozo a tu vida. No tienes entendimiento, comprenderás los caminos de Dios. Dios es maravilloso. A lo menos en este día lo que es para tu paz. Luego dice, mas ahora está encubierto de tus ojos. Hay algo que el Señor hace y es quitar la venda de los ojos. Al quitar la venda de los ojos, el Señor permite al ser humano ver lo que antes no veía. Ver a Jesús, ver que Él es el Mesías, ver que Él es el Salvador, ver que Él es el único que puede traerle paz, alegría, gozo, regocijo y esperanza a su vida y amor a su vida. Y es solo a través de Jesús. Cuando la venda es quitada, porque vemos, pero no percibimos, oímos, pero no entendemos. Dios quiere tratar con nosotros. Aún nosotros, mis hermanos que me escuchan, aún nosotros que caminamos con el Señor y que estamos en la iglesia y que somos activos en la iglesia, debemos de pensar, debo de ser mejor, debo de adorar mejor, debo de portarme mejor, debo de servir mejor. Es lo que usted y yo
necesitamos aprender. Y entre ellos, entre ustedes, estoy yo. Así que esto es lo que vemos aquí, pero le dice, vendrán días. Oh, hermanos, una de las cosas que está pasando con la epidemia de esta época, que nosotros somos testigos de ella, una de las cosas que va a pasar es que muchos van a morir, pero los que salgamos adelante vamos a ser diferentes. Vamos a querer ir a la iglesia, vamos a querer ver a los hermanos. Oh, hermanos, cuánto deseo verlos a ustedes que son miembros de primera. Pero no se puede. Pero un día esto va a pasar, no vino para quedarse. Tus enemigos te rodearán de vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ok. Todo esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, de la era cristiana propiamente. En el año 70 el general romano Tito vino y destruyó Jerusalén. Se acabó lo que era el orgullo de los judíos. Bueno, terminó. Él lo hizo, pero la razón por qué vino y por qué todo esto ocurrió es porque no conociste el día de tu visitación. Déjame decirte, persona que me escuchas, y a ustedes, mis hermanos, y a mí también, cuando nosotros recibimos la visitación de Dios y sabemos que está en nosotros, pero Él deja salir algo especial, el sentimiento, y sentimos su paz y su gozo en nosotros. El Señor está aquí avivando y tratando de visitar. Y debemos de rendirle y decirle, Señor, haz lo que quieras conmigo. Haz lo que tú quieras, estoy en ti. Dirígeme, llévame, hazme como sea. Pero si estás aquí y tú no estás todavía recibiendo a Jesús, yo te invito a que lo veas y lo pienses. ¿Cuántas veces el Señor te ha visitado por medio de una persona para darte un tratado, por medio de otra persona para invitarte a la iglesia, por medio de alguien más para hablarte de Cristo, que corrijas tu vida, que te arrepientas? ¿Cómo lo está haciendo el Señor? ¿Cuántas veces te ha visitado? Habrá un momento en cuando se acabó y las visitaciones no vendrán, y eso será terrible. Logra la oportunidad que el Señor te da ahora de poder recibir su visitación y darte cuenta de que Él está tratando contigo. Cuando te das cuenta, tú te vas a quebrantar, tú te vas a emocionar, tú vas a llorar sin saber por qué, y vas a recibirle y vas a decirle, Señor, gracias por insistir conmigo. Gracias por bendecirme de esta manera. Esa es la historia de la entrada triunfal. Pero yo quiero terminar con esto. En el libro de Mateo, verso 21, dice estas palabras, porque no solo llegó a Jerusalén, penetró a la ciudad y fue al templo. Y dice Mateo 21, cuando entró en la ciudad, toda la ciudad se conmovió. Cuando la presencia de Cristo está en nuestros medios, todos estamos conmovidos. Si alguien está en nuestro medio y no siente ni pío, algo está malo allí. Y ellos preguntaban diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. No conocemos a Jesús, no sabemos cómo es. Yo no sabía que era, sabía que decían que era el Hijo de Dios, pero no sabía toda la historia. Pero de todas maneras mi corazón se quebró y lo acepté y vino a mi corazón. El Señor te acepta tal como tú estás. Y vinieron a Él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Él puede ser no solo tu Salvador, tu Redentor, puede ser tu sanador, puede ser tu protector, tu escudo, tu bandera.
Él puede ser tu abogado defensor. Él puede ser tu intercesor, porque esa es su labor. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a otros muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron. Oh, esto es terrible. Ellos no conocían a Jesús como el resto de la gente. Ellos se sentían la parte alta del pueblo. Ellos se sentían que ellos sabían mucho. Ellos se sentían que ellos eran los que estaban allí propiamente con dignidad. Pero el Señor no ve eso. El Señor quiere la humillación. Pero ¿cuántos en las iglesias hay que a veces ven con ojos altaneros a los demás? ¿Cuántas veces nosotros propiamente hayamos visto a alguien como más abajo que nosotros? Pensemos, hermanos, pensemos. No seamos religiosos, seamos seguidores de Cristo. No seamos vanagloriosos, seamos humildes en Cristo. No seamos altaneros, seamos mansos en Cristo. Hermanos, y pudiéramos decir más cosas más. Pero yo quiero cerrar en este momento y decirle, ¿quiere recibir a Cristo en su corazón? Yo le invito. Y si por alguna razón usted dice que no, o no lo hace ahora, si por alguna razón usted se va o yo salgo del video y usted no se acuerda, pero después se acuerda, quiero decirle, Cristo está cerca de usted como su mente y su pensamiento. Allí donde está, usted puede clamar y decirle, Señor, si es cierto que tú eres así, ven a mi corazón, tócame, hazme diferente, libértame, líbrame, y el Señor lo va a hacer. Déjame orar por ti. Padre, en este momento, mi Dios, venimos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que tú bendigas en esta hora a estos que me están escuchando, a los que no te han conocido en el perdón de los pecados, que tú les bendigas de tal manera que ellos puedan, Señor, rendir su vida a ti y reconocer la grandeza tuya. Señor, ayúdales para que se quebranten, se dejen llevar por el sentir de tu espíritu y que puedan, Señor, llorar y que puedan, Señor, realizar cuán pecadores son y cuánto necesitan de ti. Señor, tú dices que al que a ti viene no le rechazas y que al que viene a ti tal como está, tú le recibes. Señor, bendice a estos tus hijos y bendice también a aquellos que como yo ya te conocemos, pero a los primeros, Señor, ayúdales, ayúdales, ayúdales. Bendíceles de tal manera que puedan, oh Señor, recibirte en el corazón y cambiar y ser ahora nuevas criaturas en ti. Te pido, Padre, por estos otros, mis hermanos, y por mí mismo, que tú nos ayudes a vivir, a seguir adelante, a triunfar, a salir adelante, a permanecer en ti para gloria de tu nombre, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Gracias. Hermanos, persona que me escuchas, ha sido un placer poder llegar a tu casa o poder llegar ante ti. Es un placer poder para mí expresar lo que hay en mi corazón y lo que la Escritura dice. Es un placer para mí poder comunicarte lo que el Señor nos ha dado. Yo quiero invitarte, si tú lo recibes, si estás en esta ciudad o en otra ciudad donde estés, busca una iglesia evangélica y recibe a Cristo en tu corazón. Allí hay un grupo de hermanos que te va a ayudar, como los hay en la iglesia de nosotros. Y hermanos, ustedes, sigamos fieles. Cambiemos ahora, dejemos que el Señor nos transforme y tomamos las cosas con ventaja ahora. Su palabra dice que todas las cosas son para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Celebremos Semana Mayor, celebremos estos días. El miércoles saldrá un mensaje, el viernes saldrá un mensaje con lo mismo, el domingo de resurrección también, posiblemente el jueves también, pero salgamos adelante y triunfemos en esta Semana Mayor. Mi deseo es
Que Dios les bendiga ricamente y a ustedes, hermanos de primera, saludos y abrazos que aunque no se los puedo dar, se los mando. Dios les bendiga a todos. Amén.